Hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, todos los gobernadores eran nombrados por los presidentes de la República, desde la época de Porfirio Díaz. Y el hecho de que los gobernadores fueran nombrados por los presidentes, pues implicaba que los presidentes podían también destituirlos. No de forma legal, por supuesto, pero sí de manera formal. Y entonces los gobernadores, pues a quien le rendían cuentas únicamente era al presidente de la República. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, pues implicaba que si un gobernador se estaba abusando del presupuesto del Estado, pues el presidente lo mandaba a llamar. Si el gobernador tenía lazos con el crimen organizado, pues también lo mandaba a llamar. Si tenía exceso de nepotismo en su estado, pues también el presidente lo mandaba a llamar y le advertía que no se excediera. Para esto pueden leer los libros de Luis Pasos que narran estos hechos históricos de manera muy extraordinaria. Y bueno, y si no hacían caso, pues el presidente los destituía, ya sea pidiéndoles que presentaran su renuncia por motivos de salud o le pedía al gobierno, a la Cámara de Diputados local que lo destituyera. Y entonces, pues los gobernadores se tenían que comportar de una manera no tan excesivamente corrupta. Pero además no nada más los mandaba a llamar el presidente, podía hacerlo a través de su secretario de gobernación, cuando eran poderosos secretarios de gobernación, un Díaz Ordaz, un Luis Echeverría, que fueron secretarios de gobernación, y otros que aunque no fueron presidentes de la República, sí fueron muy poderosos, como Reyes Heroles, como Gutiérrez Barrios. Esto fue hasta la época de Ernesto Zedillo. Posteriormente, bueno, pues ya se abrió el juego democrático, ya los secretarios de gobernación pues no los mandaban llamar. Imagínense un Santiago Krill, un Osorio Chong, un Esteban Moctezuma, que fue secretario de gobernación de Ernesto Zedillo, mandando llamar a los gobernadores, pues ni caso les harían. Y entonces con esta apertura democrática a partir de Ernesto Zedillo significó que ya no iban a ser postulados por el PRI y ya no tenían la victoria segura. Tenían los partidos que competir ya de manera equitativa en elecciones y ganan la gobernatura pues el candidato que obtiene mayor número de votos. ¿Esto qué significó a partir de ese momento? Pues significó varias cosas. Una, que como antes el candidato que era designado por el PRI para gobernador era seguro que ganara, hasta 1989 fue el primer gobernador que no fue priista, fue panista en Baja California. Anteriormente, bueno, pues todos los gobernadores habían sido priistas, pues significaba que si era designado por el PRI, pues era seguro que ganara. Y entonces no necesitaba aplicar muchos recursos. Cuando se abre la democracia, pues los candidatos sí no tienen la seguridad de que van a ganar y entonces sí tienen que designar varios recursos. ¿Y que esto que ha originado? Pues que hagan componendas con el crimen organizado. El crimen organizado financia las campañas de muchos de los candidatos a gobernadores y bueno, cuando llega el gobernador, si es que llega a, a ser gobernador del estado, pues entonces le paga los favores al crimen organizado. Bueno, llegan casos en que los cárteles designan a los jefes de las policías, de las distintas policías en los estados, para pagar y cobrarse los favores. Bueno, dos, también significa que el gobernador pues ya no le rinde cuentas al presidente, le rinde cuentas a la ciudadanía que votó por ellos. Y bueno, en México decir que un gobernante rinda cuentas a la ciudadanía pues suena como de risa. Y tres, quien le tiene que pedir cuentas es la Cámara de Diputados local. Pero en México no tenemos la costumbre o el hábito de analizar los candidatos
que van a competir por nuestro distrito, los candidatos a diputados que van a competir por nuestro distrito. No tenemos la costumbre de analizarlos, de su trayectoria, sus logros, sus propuestas, etcétera. Votamos por un efecto rebote del gobernador o del presidente. Si el gobernador que yo voy a votar es panista, pues también el diputado de mi distrito, pues voy a votar por él, por el diputado de ese partido, y sin saber su trayectoria. Y bueno, la consecuencia es que el gobernador es de un partido y entonces la Cámara de Diputados de ese estado, pues está llena de diputados del mismo partido. Y entonces la consecuencia es que pues no le piden cuentas, no le piden que rinda cuentas. Y entonces, pues por eso es que el gobernador, sobre todo en los recursos, pues si están destinados 100 pesos a gastarse en salud, pues la Cámara de Diputados tiene que vigilar que efectivamente esos 100 pesos se gasten en salud. Si 200 pesos están destinados a gastarse en el sector educativo, bueno, la Cámara de Diputados local tiene que verificar que se gasten en esos 200 pesos. Pero como los diputados son del nuevo partido, pues no le piden cuentas. Y los recursos que le llegan a los estados de los recursos federales, pues son auditados por la Auditoría Superior de la Federación, donde si nota irregularidades hace observaciones mismas que pues nadie les hace caso en los estados. Y entonces, pues como consecuencia, pues tenemos a los gobernadores esta camada de gobernadores que hemos tenido, que algunos sí han sido procesados y encarcelados, pero esto es porque han sido detenidos por instituciones extranjeras como la DEA, como la CIA. Tenemos el caso de Mario Villanueva en Quintana Roo, por ahí de los principios de los 2000, de un Yarrington buscado también a nivel internacional por sus lazos con el narcotráfico, encarcelado por ahí del 2006. Tenemos el último caso, o los casos más recientes de un Padres de Sonora, o de los Duarte, César Duarte en Chihuahua, o Javier Duarte en Veracruz, que han sido buscados y procesados. Y bueno, pues también tenemos otra camada de gobernadores que ha sido un rumor a voces que han sido corruptos, que han tenido malas actuaciones, pero que no han sido encarcelados o juzgados, desde un Arturo Montiel en el Estado de México, de un Rodrigo Medina en Nuevo León, de un Graco Ramírez en Morelos, de un Fidel Herrera en Veracruz, antecesor de Javier Duarte, y que además lo puso a Javier Duarte. Han sido todos estos gobernadores, pues han sido, hay el rumor a voces de que han sido corruptos o han tenido que ver con el lavado de dinero, etcétera, pero que no han sido procesados. Y bueno, y entonces, ¿qué hacer para evitar una nueva camada de este tipo de gobernadores ante este nuevo panorama democrático? Pues, primero, la ciudadanía tiene que votar por sus diputados locales que no sean del mismo partido que el gobernador, para que el gobernador, si el gobernador es de Morena, pues que la Cámara de Diputados no sea morenista en su mayoría, para que haya una verdadera oposición y una rendición de cuentas. Y segundo, pues que la ciudadanía elija mejor a sus candidatos.